Si uno toma los vencimientos de capital e intereses del periodo 2019-2023, es decir, estos 4 años, el 85% corresponden a bonos emitidos bajo el gobierno de Macri. No hace falta ser experto en economía para saber que si no podemos pagar la deuda, no es responsabilidad del 15% restante. Hay responsabilidades diferenciadas, pero no hace falta que me crean a mí. El propio expresidente de la Nación lo reconoció hace poco en un video famoso cuando dijo: tomamos deuda de manera descontrolada. Y también lo reconoció en otro video que seguramente muchos y muchas habrán visto, el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, cuando dijo que la Argentina en el 2015 partía de una situación de bajo nivel de endeudamiento que justamente posibilitaba tomar deuda de manera descontrolada como se hizo en estos 4 años. Es decir, la Argentina en el 2015 tenía un bajo nivel de endeudamiento y ahora tenemos una deuda imposible de pagar. No hace falta que me crean a mí, no hace falta que le crean al presidente de la Nación, al ministro de Economía. Lo dicen Dujovne y Macri, créanle a ellos. En el ánimo de seguir en la línea de lo que aconteció ayer en la reunión de presupuesto y de finanzas, en el tenor de la exposición del subprocurador de la Nación, en el tenor de la explicación del proyecto que hizo el diputado González, miembro informante, y en lo que planteó la diputada Carrió, me parece que hay que simplemente hacer algunas aclaraciones para no entrar y caer en la tentación que por ahí todos tenemos de hablar de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que hicieron. Conceptualmente me parece que el diputado Ramón tiene alguna equivocación, o no leyó el proyecto o no escuchó al subprocurador en el día de ayer. Lo que están por renegociar en Washington es deuda contraída en el 2005, en el 2010 y vencimiento del 2016. Entonces no se puede, digamos, me parece que no creo que le exija tanto el oficialismo al diputado Ramón. Y no puede pedir que tenga el jefe de gabinete restricción en la redistribución de partidas porque la tiene por ley, es hasta el 5%. Así que me parece que estoy seguro que no le exige tanto el oficialismo. Tiene la palabra el diputado Itaí Hackman. Gracias, presidente. Creo que obviamente no es una buena noticia que estemos discutiendo la situación de la deuda externa argentina de esta manera, que tengamos que enfrentar un proceso de reestructuración de deuda, de renegociación. Obviamente no es una buena noticia, sobre todo considerando los antecedentes históricos de nuestro país con las sucesivas crisis de deuda que hemos atravesado y que uno creía que podíamos haber aprendido una lección en relación al rol que juega el endeudamiento externo y la manera en que es conveniente para los intereses nacionales utilizar la herramienta del endeudamiento externo. Pero creo que a nadie se le escapa que si estamos discutiendo esto acá no es por un capricho del Poder Ejecutivo Nacional, sino una situación derivada de una tremenda crisis económica y social y también de deuda, que en rigor histórico la necesidad de redefinición de los compromisos, del pago de compromisos externos, comenzó en el gobierno anterior con los famosos reperfilamientos. Con lo cual, creo que la situación de crisis de deuda debe ser abordada con mucha seriedad. Y obviamente hay responsabilidades diferenciadas. Se dijo recién acá que estamos tratando sobre deuda emitida en 2005, 2010, etcétera. Obviamente, cuando el stock de deuda de un país se torna impagable, la crisis de deuda no es el problema del pago de un bono en particular, sino del conjunto de la deuda. Si uno toma los vencimientos de capital e intereses del periodo 2019-2023, es decir, estos 4 años, el 85% corresponden a bonos emitidos bajo el gobierno de Macri. No hace falta ser experto en economía para saber que si no podemos pagar la deuda, no es responsabilidad del 15% restante. Hay responsabilidades diferenciadas, pero no hace falta que me crean a mí. El propio expresidente de la Nación lo reconoció hace poco en un video famoso cuando dijo: tomamos deuda de manera descontrolada. Y también lo reconoció en otro video que seguramente muchos y muchas habrán visto, el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, cuando dijo que la Argentina en el 2015 partía de una situación de bajo nivel de endeudamiento que justamente posibilitaba tomar deuda de manera descontrolada como se hizo en estos 4 años. Es decir,
la Argentina en el 2015 tenía un bajo nivel de endeudamiento y ahora tenemos una deuda imposible de pagar. No hace falta que me crean a mí, no hace falta que le crean al presidente de la Nación, al ministro de Economía. Lo dicen Duhovne y Macri, créanle a ellos. Entonces hay responsabilidades diferenciadas, pero el problema no es solamente el tamaño de la deuda, sino su composición. Tenemos una exorbitante, una irresponsable proceso de endeudamiento, fundamentalmente en moneda extranjera. Se hacía con el argumento de decir que era más barato endeudarse en dólares que en pesos, y hoy es evidente para todos que no es lo mismo endeudarse en dólares y pesos. Pero el problema no es solamente el monto de la deuda y su composición, sino también la situación de aislamiento de la Argentina en los mercados financieros internacionales que impide que podamos refinanciar la deuda. Nos decían que nos iban a reinsertar en el mundo y nos dejaron en una situación de aislamiento absoluto. Pero el problema no es solamente el monto, la composición de la deuda y el aislamiento de los mercados financieros internacionales, sino también la funcionalidad del endeudamiento externo. ¿Para qué se usaron los dólares que entraron a la Argentina en concepto de deuda externa? ¿Se utilizaron para inversiones que permitan mejorar la capacidad productiva de la Argentina y exportadora para conseguir divisas que permitan pagar la deuda? No. ¿Se utilizaron inversiones públicas que permitan mejorar los bienes y servicios que necesita nuestra población, hospitales, escuelas, etcétera? No. 9 de cada 10 dólares que ingresaron por deuda externa se utilizaron para financiar uno de los procesos más intensos de fuga de capitales que vio la historia argentina. Entonces, eso requiere que nosotros como Congreso de la Nación empecemos a discutir este tema. Necesitamos saber cómo fue ese proceso de fuga escandalosa. ¿Por qué el Banco Central avaló de esa manera? Existen grupos económicos aliados al gobierno anterior que hicieron negocios en los primeros 2 años con altas tasas de interés de los bonos y luego fugaron barato dólares de la Argentina. Requiere que lo investiguemos. El proyecto que hoy estamos votando obviamente es mucho más acotado que esto. Es un proyecto que inicia un proceso de renegociación con un sector de los acreedores privados, que son los bonistas que tienen títulos emitidos bajo jurisdicción extranjera. Pero yo quiero rescatar lo siguiente para terminar. Recuperar la sostenibilidad de la deuda, como dice este proyecto, que todos estamos de acuerdo que la Argentina necesita poder hacer la mejor negociación posible, pero dice muy claramente el proyecto, y con esto termino, la sostenibilidad de la deuda no es un fin en sí mismo. Una deuda sostenible no es solamente una deuda que se puede pagar. El proyecto dice, sostenibilidad de la deuda es una deuda que es compatible con la reactivación productiva y el mejoramiento de los indicadores sociales básicos. Sostenibilidad de la deuda es una deuda que es compatible con la autodeterminación económica y financiera de la Argentina. Es decir, la sostenibilidad de la deuda es un medio para reactivar la economía argentina, atender las necesidades sociales de los sectores más postergados y para recuperar la soberanía económica de nuestro país. Por eso este proyecto es tan importante, porque Diputado, claramente marcan una guía de cuál es la orientación política con la cual el gobierno va a negociar esta deuda y las razones y estos postulados por los cuales obviamente vamos a acompañar este proyecto. Gracias, presidente. Gracias.